no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy va a ser un día de bendición. Yo creo que Dios nos va a dar la palabra y nos va a permitir que conozcamos un poco más sobre Él y nos va a bendecir. Vamos a hablar aquí hoy sobre amenazas. A veces una persona es de Dios y ella es amenazada en la familia, es amenazada en el trabajo, discriminada, perjudicada, ultrajada. ¿Y qué es lo que esa persona debe hacer? Lo que los apóstoles hicieron cuando las autoridades judaicas querían cerrarles la boca. Vamos ahora al libro de los Hechos, al capítulo 3, y tenemos allí a Dios usando maravillosamente a los apóstoles Pedro y a Juan. Y Pedro tomó la palabra, le explicó al paralítico que él no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía se lo daba al paralítico en el nombre de Jesucristo, que él debería levantarse y caminar. Y un hombre de más de 40 años, discapacitado, que todos los días estaba allí pidiendo limosna, recibió el poder de Dios y fue curado. Lo bueno es que los siervos de Dios se consagren y piensen solamente en la obra de Dios para que Dios pueda usarlos en obras espectaculares y milagros maravillosos como este. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La gente acudió a Pedro y a Juan pensando que ellos eran especiales. Yo lo estoy pasando rápido aquí, usted lo puede leer bien después. Y Pedro se quedó así, mirándolos y decidió hacer un discurso. Está aquí en el versículo 11. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Hechos 3:11. Ahora el versículo 12. Al ver esto, Pedro habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y entonces Pedro continuó hablando de Jesús, de la palabra de Dios. Fue fuerte. Les mostró que ellos habían matado a Jesús. Y ahora el capítulo 4 empieza de la siguiente manera. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Bueno, ¿y qué es lo que quiero ver con ustedes hoy? Los sacerdotes saduceos, las autoridades judaicas, llamaron a Pedro y a Juan y los enfrentaron, amenazándolos de todas las maneras y prohibiéndoles hablar en el nombre del Señor Jesús. Esto está en el capítulo 4, versículo 18. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Y Pedro lo acató? No. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando aquí? Usted está siendo acusado, perseguido, ultrajado, relegado. Usted está sufriendo por su amor a Cristo. No deje que el enemigo entre en su cabeza y que dirija sus pensamientos. Entre en la presencia de Dios. Ore.
No ore por miedo, no ore por preocupación, ore por aquello que usted sabe de la palabra de Dios. Igual a lo que ocurrió aquí va a ocurrir en su vida, un verdadero terremoto. Aquí incluso fue físico, porque el lugar llegó a moverse. Pero dentro de usted, Dios va a entrar con su poder, va a fortalecerlo y usted va a continuar sirviendo a Dios y haciendo aquello que Él lo llamó a que hiciera. El secreto es orar. No importa si la amenaza viene del cónyuge, si viene de las autoridades, si viene de los bandidos, si viene de cualquier lado. Ore a Dios. Y al orar no muestre resentimientos, sino aquello que usted ha aprendido y usted va a ver que Dios va a venir a su vida como si fuera un terremoto, un fortalecimiento, y usted va a salir más poderoso en el nombre de Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Renata es una niña instructora del Ministerio Infantil de la sede de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en San Pablo. Durante un intervalo en una de las reuniones, algo inesperado sucedió. Yo trabajaba en las colitas, sí, y bajé a comprar dulces. Y cuando volví a la sede, fui a cruzar la calle y crucé enfrente a un ómnibus. Había un espacio para un auto y en el momento que fui a cruzar delante del ómnibus, yo corrí mucho porque tuve miedo que el ómnibus me alcanzara, pero resultó que el coche me alcanzó y estaba en gran velocidad. Y me golpeé el lado izquierdo en el parabrisas del coche, se quebró, destruyó todo el parabrisas y volé unos 4 metros hacia atrás y me caí de cabeza. Me fui rápidamente y cuando llegué estaba mi hermana tirada en el suelo, mucho desorden, las personas a su alrededor, la ambulancia, el pastor Josías, y pensé, Dios, pasó algo muy grave. Me fui corriendo y la primera reacción fue empezar a llorar. Renata es llevada al hospital y es atendida en emergencias. Me acuerdo que había un equipo acompañándome y me acalmaban porque estaba muy nerviosa y el médico también estaba a mi lado tranquilizándome y los enfermeros decían, calma, calma, sufriste un accidente básico. Cuando llegué y vi a Renata en esa situación, yo empecé a orar y a determinar que el Señor Dios estaba con nosotros. Le hicieron todos los exámenes que debían hacer y cuando eran las 2 horas de la mañana me dijeron, ella está liberada, se puede ir porque no tiene absolutamente nada. Volvió para la casa y estuvo 2 días, pero me pareció raro porque ella estuvo esos 2 días sufriendo de dolor de cabeza y nosotros no podíamos acercarnos a ella. Fue cuando comencé a darme cuenta de que yo estaba realmente mal. Yo sentía fuertes dolores, muy fuertes en los brazos y mi cabeza parecía que estaba a punto casi de explotar. Entonces decidí llevarla a otro hospital después de 2 días, eso fue un día viernes. Y cuando llegamos allí, conversé con el médico y me dijo, mire, aparentemente está excelente. Pero luego que llegó la otra médica y vio la situación de Renata, le hizo una tomografía y vio que era gravísimo, vio que tenía un traumatismo craneano, un coágulo de sangre en el cerebro y la masa encefálica del lado derecho cefalo izquierdo. Ellos primero me harían una cirugía, sí, y yo gritaba, sí, les decía que no aceptaba, llamaba a mi mamá, a mi hermana, me decían que no la llamarían porque mi mamá estaba muy nerviosa. Y decidieron internarme en la intensiva. Lo que hizo que toda la familia se angustiara más fue la forma de la operación. Nos explicaron que deberían rasurarle toda su cabeza, sacarle todo su cabello, luego tenían que abrirle la cabeza, sacarle el hueso hacia afuera, raspar el coágulo, ponerlo nuevamente y coserlo. Renata ya estaba lista para la cirugía, pero los médicos decidieron postergar la intervención. Mientras tanto, la familia de Renata buscó en Dios la reversión del cuadro clínico de la niña. Llamé a algunas personas de la iglesia pidiéndole una oración para que me ayudara en la madrugada, unas 2 horas de la mañana. Y fue cuando llamó mi hermana y me dijo, acuérdate de la palabra de Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti no prosperará. Y me aferré en esa palabra, oramos y nos unimos a nuestra fe. ¿Cómo participé de una campaña realizada por el pastor Jaime, donde mencionaba el Salmo 27? Lo puse sobre su cabeza y empezamos a orar. Yo dije, Dios mío, no acepto más que el médico me diga que lo va a ver y quiero la bendición del Señor sobre su vida porque yo creo que fue lo que Jesús ya cumplió en la cruz. Oré mucho y luego salí con confianza y en la noche regresé al hospital, incluso el mismo domingo, y me dijo el médico, mira, ya miramos el examen y realmente está bien, no tuvo ninguna secuela. Dios realmente renovó y restauró el cuadro de Renata. En el último día 29 de diciembre que me hicieron la tomografía,
Yo oré mucho y dije, Dios, voy a hacerla y no tendrá nada. Y yo estaba convencida en esa fe, decía que no tendría nada y resultó que no tenía nada. La recuperación de Renata realmente fue un milagro de Dios. El propio médico se había quedado anonadado. El que es ateo dijo que era imposible que eso sucediera. Ellos dijeron que yo iba a tardar mucho tiempo en recuperarme. Solo para caminar pasarían cerca de unos 4 meses. Y en el día que salí de cuidados intensivos, que salí caminando sola, ellos se impresionaron mucho. Y hoy nada tengo que hacer, estoy perfecta. Caminando normalmente. En mi caso ha aumentado aún más mi fe, porque en el momento en que estaba abatida, yo sentí que Dios me decía, Renata, debes estar más apegada a Dios. Y yo me sentí muy emocionada, lloraba y yo siento que me ha ido mucho. ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la pregunta del programa. Doctor Suárez, ¿cuál es su opinión con respecto al dispensacionalismo? Eso es una teoría que algunos teólogos crearon, que yo no puedo decir ni que sí ni que no porque no soy teólogo y no entiendo esas cosas. Dice que Dios tuvo períodos para la humanidad. Yo no entiendo nada. Yo sé que Él creó al hombre perfecto, el hombre pecó, y Jesús vino y nos restauró. Que hubo períodos, los hubo, pero eso está lejos de mí. Yo no estoy en ese campo. Mi campo es predicar la fe. Vamos a Hechos capítulo 4, donde vimos la oración que ellos hicieron y entendimos aquí que después del milagro, del discurso que hizo Pedro para el pueblo y después para las autoridades judaicas, eso hizo que ellos se sintieran muy furiosos con Pedro y con Juan y que no abrieran los ojos porque ellos mismos supieron que Pedro y Juan eran incultos, no estudiaron, no habían estado en la escuela, pero eran poderosos en la palabra, y ellos en vez de curvarse ante el poder de Dios, los amenazaron y despidieron a los apóstoles. Y ellos entonces, como vimos, llegando, versículo 23 del capítulo 4, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a parar un poco aquí. A veces nosotros nos sentimos preocupados y antiguamente había una religión que estimulaba el odio contra los judíos porque ellos fueron usados para sacrificar a Jesús y matarlo. Pero Pedro dice aquí que hicieron todo, aquí en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era necesario que Jesús sufriera, que fuera crucificado, escupido, que lo golpearan, que fuera muy lastimado, que en su cuerpo se hicieran heridas. Todo eso fue para que nosotros fuéramos curados y salvos por el Señor Dios. Todo eso fue necesario. Entonces usted nunca mire a los judíos y diga, usted es el culpable de que Cristo muriera. Deje eso de lado, fue una generación pasada la que lo hizo, pero aún así ellos estaban siendo usados por el Señor Dios porque era necesario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a Jesús que nos sustituyó, agradecer a Dios por lo que Él hizo y aprovechar los beneficios que Jesús hizo por nosotros y para nosotros. El Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Jesús consiguió esa bendición cuando nos sustituyó en el Calvario. Era necesario.
La gente que no entiende cuando en Semana Santa se golpea el pecho, pobrecito, cómo sufrió. Pero si él no hubiera sufrido, nosotros no tendríamos el derecho hoy de reivindicar la bendición como Renata y su hermana lo reivindicaron aquí. Su hermana oró diciendo, Señor Dios, no acepto una cosa como esta. Y ella con ese cuadro difícil y solo Dios sabe lo que podría haber ocurrido de secuelas con una intervención en el cerebro o no. No sabemos si los profesionales no pueden asegurar si ocurriría o no. Pero Jesús fue allí con su mano poderosa y la curó, la transformó completamente. ¿Y por qué Él hizo esto? Porque Él tiene ese derecho. Hoy nosotros tenemos el derecho de estar ante Dios y decir, Dios, no quiero este sufrimiento, no quiero esta vida. Porque tu propio consejo, como dice el apóstol aquí, vea, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, la mano de Dios ya lo había determinado. La decisión de Dios fue, mi hijo, el único que tengo, irá a la cruz, sufrirá, recibirá las dolencias de las personas, recibirá los pecados de la humanidad para que ellos puedan ser salvos, perdonados, transformados. Todo eso fue decisión de Dios. Y ocurrió cuando Jesús entonces se entregó para que Él fuera el Cordero de Dios que tuviera el poder de limpiar el pecado del mundo. Hoy nosotros tenemos, en vez de condenar a quien quiera que sea, que agradecer la obra en el Calvario y decir, Jesús, muchas gracias porque tú, Señor, me sustituiste, porque somos la descendencia de Adán que pecó, que permitió que el diablo entrara en el mundo. Todos estábamos separados de Dios para siempre. Ninguno de nosotros, por mejor que fuera, conseguiría la salvación eterna si Jesús no hubiera sufrido en el Calvario. Ninguna persona, por mejor que sea, será salva si ella no reconoce que el Señor Jesús la sustituyó, que pagó el precio de su salvación y reivindica ese nuevo nacimiento que Dios hace en el espíritu humano. Entonces esta persona será salva. Nadie será curado por casualidad. La cura está providenciada para todos nosotros, pero es importante que usted lo sepa. Yo acepté a Jesús, Él me sustituyó, se llevó mis dolencias y enfermedades, sufrió todas ellas y por sus heridas yo fui curado. Entonces Pedro es usado por el Señor Dios junto con los apóstoles. Era una oración en colegiado, ellos allí oraban unánimes y en común acuerdo. Dijeron, y esta palabra es poderosa y quiero que usted la tenga en su corazón a partir de hoy. En el versículo anterior, y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces Dios había determinado aquello. Es un amor que nosotros no entendemos, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca y tenga vida eterna. Entonces ese amor de Dios determinó, mi Hijo va a la cruz, va a sufrir, va a recibir el pecado, va a recibir la maldad de todas las personas, todo lo que usted ya hizo de malo, lo que yo hice, lo que toda la humanidad hizo o hará, puesto sobre Jesús. Todas las dolencias le fueron puestas. Esto porque la mano de Dios y el consejo del Señor lo determinaron mucho antes que ocurriera. Tenía que ocurrir aquello. Nosotros hoy tenemos que mirar hacia lo que Dios quería hacer e hizo, porque fue muy serio. Es un amor que no tiene el mínimo de maldad, que no tiene nada de perversidad, e hizo caer sobre su Hijo, no para que hoy nosotros lo aceptáramos si quisiéramos. No, claro que así lo quisimos, ¿no? Pero si nosotros lo rechazamos, seremos más que culpables, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Continuando la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Hermano, nos cabe a nosotros buscar de Dios y pedirle al Señor
que con toda valentía, la valentía que es necesaria en cualquier situación, nosotros podamos decir la palabra del Señor Dios, que podamos dar el recado como debe entregarse, no con temor, con miedo, con cobardía, a medias, no. Tenemos que hablar con toda valentía, con mucho valor, intrepidez, sin ningún miedo, en cualquier situación. Pero este caso, ¿y si Dios no cura? Pero Jesús ya no se llevó esa dolencia. Pero eso es un cáncer, tiene que ser valiente al hablar. Jesús se llevó su mal. Pero ese pecador es demasiado. Por lo que hizo, merece ser destruido en pedacitos. Pero Jesús no se llevó el pecado de toda la humanidad. Entonces hay perdón para esa persona. Tenemos que ser valientes. Nosotros no podemos dejar que las circunstancias nos influyan. Al contrario, tenemos que ser firmes en la palabra de Dios y firmes hasta el límite. Y el límite es la inclusión de toda la humanidad sin importar lo que esa persona haya hecho. Inclusión de todos los sufridores sin importar del mal que sufren en la obra que el Señor Jesucristo hizo, que nos garantiza a todos la liberación completa, la bendición total, que la tendremos si queremos creer en la palabra del Señor Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, lo habían amenazado, y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. O sea, no vamos a aceptar las amenazas, vamos a pagar el precio que tengamos que pagar, pero vamos a hablar con toda valentía la palabra, lo que Cristo hizo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, dos cosas ellos pidieron: que Dios extendiera su mano, su poder, que no lo retuviera para curar. Es muy importante esta oración. A pesar de tener derecho, y todo el mundo tiene derecho, si Dios no extiende su mano, las personas no consiguen la cura. Y cuando Dios extiende esa mano poderosa que creó los cielos y la tierra, y que lo toma todo por el poder de su palabra, esa mano interviene y hace volver la masa cefálica que del lado izquierdo se fue al derecho. ¿Fue eso, Renata? Del izquierdo hacia el derecho. Y ella vuelve al lugar correcto, hace que el brazo esté bien, que la pierna esté bien, hace que todas las células se purifiquen, quita toda contaminación. La mano de Dios extendida significa Dios actuando mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, la mano de Dios extendida, aparte de curar, nos va a dar condiciones de hacer señales y prodigios, algo que solo Dios puede hacer. Y lo bueno, hermano, lo bueno, hermana, es que lo hace. El Señor Dios cumple completamente, integralmente aquello que promete. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando terminaron de orar, cuando acabó la oración, Dios entró en actuación. El lugar en que estaban congregados tembló. Eso no lo entiendo por qué tuvo que ocurrir eso. Fue un terremoto que sucedió, qué sé yo, un terremoto, que el lugar se movió de un lado al otro, o sea, una señal que Dios dio. Hay cosas que Dios hace que no tienen explicación. Y si usted empieza a buscar a Dios, Él le va a dar ciertas experiencias que yo nunca tuve y que tal vez nunca voy a tener a cada uno de ustedes. Dios quiere que cada uno de nosotros entienda que es como si fuéramos únicos aquí en el mundo y no hubiera nadie más. La relación es directa con nosotros y la nuestra es directa con Él, sin importar quién está dando la bendición de Dios, el pastor, el predicador. Es usted con el Señor Dios. Yo no sé por qué Él hizo que se moviera el lugar. No sé por qué hace otras señales, otras experiencias que Él nos da. Pero Él nos las da a nosotros. Y nosotros no tenemos que preocuparnos con esas cosas. Ayer una persona a quien yo aprecio mucho me mandó un email porque
el observatorio tal, no sé cómo se llama esa cosa que saca fotografías del mundo exterior, ese aparato chismoso que ellos crearon. Tomó una foto que parecía la mano de una persona tocando una mano grande. Dice que era algo de una nebulosa y me lo mandó a mí, como si fuera un gran misterio. Y yo le respondí lo siguiente, voy a decirle a usted porque tal vez vio eso y se quedó muy asustado. Y se quedó muy asustado. Jeremías, ¿dónde estás, Jeremías? Capítulo 10. Dios hace ciertas cosas con las que usted no se debe asustar. Versículo 2. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Y él me respondió diciendo: muchas gracias, aprendí otra más. Entonces no se asuste si aparece una foto. Uno no sabe cómo fue tomada esa foto, si fue un truco o si fue alguna otra cosa. Y ya se ponen a crear doctrinas que fue la mano de Dios fotografiada. La mano de Dios jamás será fotografiada porque Dios es espíritu. No hay nada de material en Dios, o sea, y Él actúa de manera santa. Ahora, esa mano poderosa, extendida, nos da poder para curar, para que milagros y prodigios sean hechos. Ella mueve el lugar como lo movió aquí. Ellos estaban reunidos y nos da experiencias personales. Y es bueno que usted tenga las suyas con Dios y no tenga miedo de verificar si realmente es de Dios la experiencia que usted está teniendo, porque a Dios le gusta la verdad. Dios no trabaja engañando. Todo lo que es de Dios, a Él le gusta que se investigue y se llegue a la conclusión. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos hacer. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Todo puede haber ocurrido en su vida. Ponga atención en lo que le estoy diciendo. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, el objetivo final no se concretó. Es preciso que usted esté lleno del Espíritu Santo. Doctor, no fui bautizado en el Espíritu Santo todavía. Usted está atrasado y lo está bastante. Es preciso que usted despierte. Busque a Dios, que se despierte de verdad. Dios, necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Y si ya soy bautizado, Dios quiere hacer otras visitaciones. Ellos ya eran bautizados, eran apóstoles del Señor, usados por Dios, pero en aquella experiencia, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh Dios mío, ven aquí hoy y llena todo el mundo de tu Espíritu. Es lo que debe ocurrir, hermanos. Cuando una persona está llena del Espíritu, no hay lugar para la carnalidad, no hay lugar para el pecado. Si está viendo pecado, es porque usted está vacío del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Hablaban con valentía la palabra de Dios. Dios quiere que eso ocurra en su vida. Que usted sea valiente, anunciando la palabra con palabras y con actos, con hechos. Voy a orar por las personas que están en casa. Padre, ahora oro por las personas que están precisando de una ayuda de los cielos, que están siendo perseguidas, personas que están enfrentando momentos dificilísimos, personas, Padre querido, que necesitan tu socorro. Y yo voy a ayudarlas ahora. En el nombre de Jesús, detengo toda acción del diablo en la vida de esa persona que está orando conmigo, sea cual sea el mal. Toma todos tus males y vete ahora, espíritu de la derrota, fuera de esa persona en el nombre de Jesús. Y usted diga amén. No volveré, no volveré.